Buenas noches. Les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata por el canal de tudiputadotv.tv. El día de hoy vamos a hacer un breve recuento de algunos temas que se han tratado en otros programas en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemoró el día de ayer, 12 de junio. Le doy la bienvenida a Diana Correa. ¿Cómo está, Diana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues les recordamos que nos pueden contactar en Twitter, en @tudiputadojgatv. En Facebook está como tudiputadojgatv. Y también en el Twitter del programa, @rostrosdelatrata, es únicamente de dedo. Facebook, Rostros de la Trata, y nos pueden escribir también en el correo rostrosdelatrata, todo completo, @gmail.com. Pues bien, les comentaba, el día de ayer conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, ¿no, Diana? Sí. Y tenemos cifras muy poco alentadoras, de acuerdo a informes y reportes de la ONU. Alrededor del mundo hay un aproximado y una cifra estimada de 115 millones de niños y niñas que están en este momento trabajando bajo las peores formas de, vamos, ya no de trabajo, sino de esclavitud propiamente dicha, ¿no? Así es. En distintos programas hemos abordado el tema, hemos propuesto soluciones, asociaciones han propuesto soluciones, han expresado su punto de vista respecto al tema. ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, con lo que nos comentó Gendes? Bueno, creo que la participación de Gendes a mí me pareció muy interesante y creo que también fue una de las que recibimos más comentarios y tenía que ver con masculinidades y cómo vamos a entender o cómo deberíamos realmente de entender masculinidades, particularmente los hombres, o sea, cómo se tienen ellos que entender a sí mismos. Y justamente ayer en un coloquio que organizó la UNAM, estaba ahí una persona de Gendes, Joel, y decía, bueno, es que tenemos que partir desde la idea de que los hombres podemos cambiar, ¿no? O sea, decía, desafortunadamente para mucha gente es de, pues este es un problema de hombres, esto es algo que hacen los hombres y pues los hombres no van a cambiar y siempre se van a quedar igual, ¿no? Y él decía, bueno, no, o sea, tanto los hombres pueden cambiar que nosotros estamos impulsando ese cambio, ¿no? Y bueno, en ese momento hablábamos de la investigación que habían hecho, que era hombres que compran cuerpos, ¿no? Una investigación muy interesante que les recordamos y les comentamos para quienes no tuvieron oportunidad de ver el programa. Hubo un dato que a mí en lo personal me sorprendió mucho. El estudio se hizo derivado de entrevistas, de trabajo de campo y todo, ¿no? Dentro de las entrevistas, una de las preguntas era a los hombres, bueno, ¿tú por qué frecuentas un table dance o por qué frecuentas una llamada casa de citas? Y a final de cuentas, la respuesta, tanto al principio como al final de la entrevista, era distinta. Al principio de la entrevista, cuando se les preguntaba, bueno, pues es que voy ahí para festejar el cumpleaños de mis amigos, o para una despedida de soltero, o porque me fue muy bien en un contrato, etcétera, ¿no? Pero ya al final de la entrevista, que se les iba marcando y se les iba comentando también el daño que se le provoca, no nada más a las mujeres y a las niñas, sino a la sociedad en general, con esta forma de ver, de tratar y de comportarse. La respuesta a la pregunta de, ¿y entonces por qué frecuentas estos lugares? Era pues la verdad no sé, porque a final de cuentas me siento vacío cuando salgo de ahí, por ejemplo, una de las respuestas, ¿no? Entonces, yo quiero hacer hincapié en este comentario para dejar la reflexión a los varones que nos ven, también a las mujeres que de repente expresan ciertos comentarios respecto a las mujeres que ejercen la prostitución, y lo entrecomillo, para reflexionar. Hay formas diferentes de relacionarnos y sí es posible relacionarnos de manera diferente. Y eso me lleva al siguiente tema, porque bueno, esto empieza desde que somos niños y niñas y desde cómo nos educan y cómo
cómo nos van formando opiniones, ¿no? Bueno, una de nuestras invitadas fue la Asociación Infancia Común, que vino su directora Mayra Rojas, y también nos comentó varias cosas interesantes, ¿no, Diana? Sí, decía que bueno, y también otra vez, ¿no? Justo lo que decía, se relaciona con el trabajo que está haciendo Gendes, y es justo romper estos, o tratar de romper o de salirnos de estos esquemas que ya tenemos muy hechos de qué tenemos que ser o qué rol tenemos que jugar dentro de la sociedad, ¿no? O sea, cumplimos con diferentes roles que ya los tenemos dados, somos hijas o somos hijos o padres, madres, etcétera, pero qué rol vamos a cumplir como hombres o como mujeres, y entonces salirnos un poquito de eso y justo hacer una reflexión del porque lo estamos haciendo, y si ese comportamiento nos está de alguna manera marcando o haciendo que, bueno, mencionaban en el caso de repente del abuso, que el niño se sentía que no podía acercarse a los padres, porque lo que estaba haciendo en esa concepción que tenemos de cómo tienen que ser las cosas, pues no permite ni siquiera el hablar correctamente o el poder expresar realmente, ¿no? Lo que nos está pasando. Exacto, y una de las cosas que recuerdo mucho es esta costumbre que se tiene de hacer ver que la relación sexual y que el sexo en general, que la sexualidad es algo malo, es algo sucio, es algo que de eso no hay que hablar porque es algo malo, ¿no? Sí. Entonces, si no tenemos, no nada más apertura, sino también si no generamos este ambiente de confianza con los niños y con las niñas, de que la sexualidad es algo natural, de que una relación sexual, insisto e insistiré, es lo más natural del mundo, porque debido a una relación sexual, ustedes nos están viendo y nosotras estamos aquí, tan simple como eso, ¿no? Si no provocamos estas reacciones naturales ante lo natural, entonces, acto seguido, en algún momento, en distintas situaciones, tenemos a niños o niñas que si ven trastocadas, si ven vulneradas su sexualidad, no sienten esta confianza de acercarse con sus padres, madres, tutores y decirles, algo está pasando con lo que no me siento a gusto, no me siento cómodo o cómoda, y entonces se va perpetuando una situación de abuso sexual que hay que aclararlo. El abuso sexual infantil y el abuso sexual en general no es únicamente que haya una violación en sí, sino un acto que vulnere precisamente la integridad de la persona, ¿no? Y eso, bueno, ahorita regresaremos también a Infancia Común, también me recuerda a lo que nos comentaba David Cisneros de Asexoría, del trabajo que hacen. ¿Tú qué recuerdas y qué te gustó más del trabajo que hacen? A lo mejor coincides conmigo. Pues realmente Asexoría igual, me parece, cuando vino era una organización que sinceramente antes de que hayan venido aquí yo no la conocía. Entré a la página y vi qué estaban haciendo, y después David vino aquí a hablar, y tenía que ver con crear estos espacios en los que se pudiera hablar, ¿no? En darles, sí, por un lado me parece básico esto de trabajar con los niños, trabajar con los padres, trabajar con los maestros y después unirlos, ¿no? Y es algo, me parece, ese día lo comentamos, era muy importante que a la hora de que tratemos diferentes temas como estos, y temas de la sexualidad, y tomando la sexualidad como lo que es y no nada más como relaciones sexuales, que se abran estos espacios en los que realmente pueda haber quizá una comunión ahí entre todo lo que uno entiende, lo que el otro aprecia y esa comunicación que puede haber, ¿no? O sea, decíamos, la educación no es solo de los maestros a los niños o de los padres a los niños, sino tiene que haber ahí un triángulo, y ese es como un triángulo virtuoso, ¿no? Sí, y hay un punto que me gustaría resaltar, está muy relacionado con lo que acabas de comentar, pero también con mis palabras anteriores. Comentaba David la importancia de enseñarle a los niños y a las niñas la diferencia entre una caricia
que nos puede dar nuestro padre, nuestra madre, un familiar que nos aprecia, que nos quiere. Ayudarles a diferenciar entre esa caricia y entre un abuso o un acoso sexual. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, bueno, como él mismo comentaba, David Cisneros, como ha comentado Mayra en distintos espacios y como yo creo que muchas personas más también lo han señalado, este tema del abuso sexual tiende a ser como estos trapitos sucios que se lavan en casa, ¿no? Y tienden a ser temas que están en la historia y el pasado familiar de muchas familias mexicanas, pero de lo que nadie habla porque es un asunto de familia. Pero además de que es un asunto de familia, cuando se hace algún comentario por parte de un niño o de una niña en un entorno donde no se ha generado este ambiente de confianza para que exprese y la persona adulta le oriente y le apoye además, lo que recibe como respuesta es que te hizo esa caricia porque te quiere mucho. Así es tu tío, ya sabes que es bien cariñoso él, ¿no? O así es tu vecino, o así es el padrino, o así es la madrina, es que es muy cariñoso. Entonces, Asexoría, parte del trabajo que realiza es esta forma de acercarse no nada más a los niños y a las niñas, sino también a las personas adultas que están a cargo de ellas y ellos, para orientarles y decirles, dale la confianza para que te expresen que si se sienten incómodos, eso de entrada ya te debe decir algo, ¿no? Y comentabas precisamente, creo que tú, Diana, hiciste el hincapié de la parte de la página que está dirigida a los niños y a las niñas, ¿no? Sí, sí. Hay una parte, si entran a la página, en verdad está muy interesante, entran a la página, y hay una parte que está, justo todo el contenido que tienen en el resto de la página, pero dirigida a los niños, y dentro de las actividades que hay, y una que mencionó David, que me pareció fabulosa, es la idea de las camisetas. Sí. Y de las camisetas que, bueno, cada vez que le pasaba algo a un niño, le hacían algo a una de las niñas o de los niños, quedaba una mancha, ¿no? Pero como es una camiseta, entonces la camiseta se puede lavar y las manchas se quitan. Y eso me pareció fabuloso, esa idea de ponerlo tan simple y justo también evocando esta idea de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Exacto. O sea, la ropa sucia la puedes lavar tú. Sí. Y empoderar a los niños para decir lo que te pasó no te tiene por qué marcar de por vida, ¿no? Esa camiseta se puede lavar, esas manchas se pueden quitar. Justo esas manchas se pueden quitar. Si bien es cierto que un abuso sexual, un abuso sexual trastoca nuestra integridad o la integridad de cualquier persona que lo padezca, también es cierto que es esta forma de hacer hincapié en que, ok, sí, sucedió esto, pero tú lo puedes superar, no estoy muy segura si sea la palabra más correcta, y me disculpo por ello si no lo es, pero vamos, te podemos ayudar a que transites por esta etapa y te empoderes. Claro. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de hacerlo. Y eso está dirigido no nada más a niños y niñas, sino también en general a todas las personas que en algún momento han sido víctimas de trata, lo pueden lograr si les ayudamos, precisamente, para empezar, como sociedad, sin estigmatizarlas, sin revictimizarlas, sí. Y si les acercamos los medios para eso, ¿no? Que también y regreso a Infancia Común, creo que una parte importante de la labor que realizan es justo eso, no nada más crear redes para informar y prevenir, sino también para hacer conciencia en la sociedad del problema que hay. No sé si recuerdas, Diana, tanto aquí como en el diplomado que alegremente compartimos tú y yo, las experiencias que comentaba Mayra en estos trabajos que hacen en comunidades, que es muy bonito y muy interesante, de cómo la propia sociedad se va acercando y va generando cosas, ¿no? Sí, justo decía, ¿no? Bueno, hacer infancia común,
hay una infancia común en Chiapas, me parece, decía, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz. En Veracruz, en Argentina, y justo eso, ¿no? Que infancia común no fuera esa organización que viene de fuera, los atiende y demás, no, o sea, sino que fuera la misma sociedad quien va haciendo su propia red de protección. Y me llamaba la atención que Mayra comentaba, y nos había ya comentado también con anterioridad, que de repente en estas intervenciones que hacen, en estas intervenciones que hacen, de repente los adultos se acercan después para decir, pues es que justo lo que ahorita están diciendo me pasó a mí, ¿no? O sea, y bueno, si decíamos qué mejor que se pueda detectar a tiempo, bueno, sería ideal que se previniera y que no existiera, pero si sucedió que se pueda detectar a tiempo y entonces a estas niñas o estos niños poderlos ayudar para justo como decía, pues, no sé, pasar de eso, superarlo, yo también no sé si sea la palabra correcta, pero bueno, que también se puede hacer en la edad adulta, ¿no? Exacto. O sea, no porque en tu momento no sabías qué te estaba pasando y pasaron 30 años, 50 años, los años que hayan sido, que te quedes con... Sí, ya no se puede hacer nada por ti, ¿no? O sea, sí se puede y me parece que es parte también de lo que hace. Sí, y que otra parte muy importante del trabajo que realiza Infancia Común y que aquí nos lo comentaba es la capacitación en distintos espacios del servicio público. Y a mí me gustó mucho la sugerencia que al final hizo Mayra, que si tuviéramos aquí a nuestro secretario de Educación actual, yo le repetiría las palabras de Mayra Rojas. Por un lado, esta necesidad que hay, que a mí me parece que es una necesidad urgente, de poder abrir toda esta información a todos los niños y niñas en todo el país, a través de ¿qué? Los libros de texto, que son básicos y que son el material que utilizan los niños y las niñas en México todos los días. Claro. Entonces, abrir la información, ¿a qué me refiero? A que se le vaya enseñando al niño la naturalidad o lo natural de su sexualidad, que se le vaya enseñando al niño que hay situaciones que no tiene por qué permitir y estas situaciones se traducen en un abuso, ya sea sexual o de otro tipo, porque bueno, retomando el inicio del programa, el día de ayer que se conmemoraba el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el tema fue el trabajo infantil doméstico. Entonces, el trabajo infantil doméstico bajo condiciones de esclavitud, que quiere decir que el niño no tenga oportunidad de descanso, que no tenga horas suficientes de descanso, que no tenga una alimentación adecuada, que no tenga posibilidad de jugar y o de ir a la escuela también. Eso es trabajo infantil doméstico que no se debe permitir y es un abuso. De hecho, leí hace unos minutos que precisamente en un comunicado de la ONU se hacía hincapié en que el trabajo infantil doméstico en estas condiciones es una de las formas de violencia contra la niñez. Entonces, enseñarle en los libros de texto a los niños y niñas que este tipo de situaciones no tienen por qué tolerarlas, no tienen por qué sufrirlas, no tienen por qué padecerlas y que tienen ellos la forma también de poder informarlo y de poder buscar protección. Que esto me encamina a Redim. A Redim, sí. ¿Qué comentario resaltarías tú de Redim? De Redim, realmente lo que me queda, y creo que está muy relacionado justo con lo que acabas de decir, es la necesidad que tenemos de dejar de ver a los niños como propiedad de, ¿no? O sea, los niños son individuos en su propio derecho, tienen derechos, no son objeto de derechos, sino sujetos de derecho, no son propiedad de los padres para que los vendan o los pongan a trabajar en su casa o los exploten de cualquier otra manera. Tampoco son propiedad del Estado, o sea, del Estado como tal, no son propiedad de nadie. Y me parece bueno, al menos para mí ese fue el punto clave de la participación que tuvo Redim con nosotros. Y relacionado con lo que estás diciendo, que los niños y niñas son sujetos de derecho,
a mí me gustaría hacer hincapié en que niños y niñas son personas menores de edad. No son menores de edad. No son menores. Por favor, en serio, son personas menores de edad. No menores, a lo mejor, de repente, algunas personas que no están tan familiarizadas con el tema de hacer hincapié en que son personas menores de edad, a lo mejor de repente les parece como un tanto exagerado que se haga hincapié en esto, pero el asunto es el siguiente, así como es importante nombrar a hombres y mujeres, porque, repito, hasta el cansancio, lo que no se nombra no existe, igual es importante dejar claro desde nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos que los niños y niñas son personas. No alcanzan la calidad de personas cuando cumplen 18 años. Desde antes ya son personas completas. Claro. Y comentaba Martín, que es el director de Redim, Martín Pérez, que nos acompañó justo el jueves de la semana pasada, comentaba Martín esta experiencia tan bonita y tan interesante de parlamentos infantiles, en donde si los niños y las niñas no aprueban, y si no estoy equivocada, era en Perú, estoy casi segura, si los niños y las niñas no aprueban lo que aquí en México sería el análogo o el homólogo, perdón, a la Cámara de Diputados, si no aprueban el presupuesto, por ejemplo, si dicen, pues no pasa, pues el presupuesto no pasa. ¿Te imaginas, Diana, que aquí, por ahí de julio, agosto, a mí me gusta mucho soñar, ¿no? Pero te imaginas que aquí, de repente, de la Cámara de Diputados, porque aparte es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, no está ahí facultad de la Cámara de Senadores por mandato, que la Cámara de Diputados, ya que revisó en comisiones de seguridad, en las comisiones de salud, de educación, etcétera, bueno, sí, tantos pesos para esto, tantos pesos para aquello, que pasara a un parlamento infantil aquí en México y que los niños y niñas dijeran, pues, ¿qué crees? Que se me hace que es como mucho dinero para armas, o se me hace que es como mucho dinero para, no sé, se me ocurre, servicios personales de tal dependencia o tal. Lo que más nos gustaría sería que enfocaras que destinaras más recursos económicos para, no sé, más libros de texto, para más programas educativos, más campañas. ¿Te imaginas qué bonito sería eso? ¿Sabes ahorita que me estabas diciendo esto? Estaba yo pensando, muchas de las personas, yo espero que no tantas, pero de las personas que nos pueden estar viendo, estarían pensando, pues es que los niños, ¿qué saben? ¿No? O sea, sí. Es que los niños, pues ellos qué van a saber, o sea, este tipo de decisiones, el presupuesto de egresos de la federación es un tema muy importante, no se lo podemos dejar a los niños. Sin embargo, hace poco estaba viendo un video que hizo la UNICEF, que le pregunta a los niños sobre sus derechos, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Y si se lo saben. Una niña de Chihuahua, creo que era, bueno, me impresionó porque se lo sabía todos. ¿Y qué les gustaría? O si les pudieran decir algo a los adultos, ¿qué les pedirían? Y si ustedes ven el video, pueden entrar a la UNICEF o en Google busquen UNICEF, Derechos de los Niños, México, y les va a aparecer el video. Y si lo ven y escuchan lo que los niños están diciendo, pues realmente sus preocupaciones no son tan diferentes, o en realidad no son diferentes a las que nosotros tenemos, ¿no? Unos dicen que haya empleo para que su papá pueda trabajar, otro dice que ya no haya balaceras, que pues de seguridad, otro que haya salud, que haya educación. Y yo creo que si les preguntamos a los adultos, si nos preguntamos nosotros mismos qué queremos o en qué quisiéramos gastar o sea, si esa pregunta se vuelve a nosotros, pues también por ahí iría, ¿no? Que haya educación, que haya salud, que haya empleo, o sea, entonces de repente yo creo que decimos, o sea, justo esto, ¿no? Pues ellos qué van a saber. Y entonces nos damos cuenta, les digo, hagan ese ejercicio, vean ese video, y las preocupaciones al menos son muy cercanas a las que yo tengo. Digo, igual yo no estoy preguntando, pues que mi mamá platique más conmigo, que eso me sorprendió mucho. 2 o 3 niños dijeron tener más tiempo con mis papás. Pero bueno, fuera de eso, o sea, sí es lo mismo, ¿no? Es que lo que tú comentas, de verdad que es muy cierto,
y justo ahí está el punto interesante, las preocupaciones de las niñas y los niños y sus intereses en realidad son muy coincidentes con los nuestros. ¿Sí? Tan simple y además del ejercicio de ver el video, les sugiero amablemente que hagan un pequeño ejercicio de tratar de ubicarse cuando ustedes tenían, no sé, 7, 8 años y qué era lo que querían. Querían tiempo para jugar, querían poder disfrutar en paz una convivencia familiar, poder disfrutar la escuela, lo que no sé, el material que les dejaban, que fuera interesante la tarea. Cuestiones así, en realidad se traslada a nuestra época adulta y bueno, no sé tú, Diana, pero al menos yo, ¿qué es lo que quiero? Bueno, quiero sí ser una persona que trabaje, que disfrute, quiero disfrutar mi trabajo. Claro. Y lo disfruto, pero también quiero tener tiempo para convivir con mi familia, con mi padre, con mi madre. Yo no veo la diferencia. Sí, ¿quieres salud? A lo mejor no me pongo a jugar pelota, pero sí me puedo poner a caminar, o sea, son como estos puntos coincidentes, ¿no? Sí, absolutamente. Y eso también, esta forma de buscar las mejores condiciones, no nada más para los niños y las niñas, sino también para las personas adultas, en específico para las mujeres, me recuerda mucho el trabajo que está realizando, por ejemplo, el sindicato de maquiladoras en Reynosa, que ahorita les doy el nombre completo, que vino aquí su secretario general, Alberto Basaldúa, y esta forma en la que están buscando por todos los medios posibles y de una manera que me parece a mí muy plausible, que están buscando, por un lado, que las mujeres que trabajan en sus maquiladoras, que no pierdan el contacto con sus familias, que eso es un factor clave para evitar, es uno de los factores que nos puede ayudar a evitar la trata de personas en distintas modalidades, ¿no? Por otro lado, están buscando tener espacios para la convivencia de madres trabajadoras o de mujeres también con sus familias. Y esta forma en la que se meten a hacer trabajo ellos casi de investigación. Sí. No sé si lo quieras comentar. Sí, realmente, y yo creo que es algo que compartimos el día que conocimos a Alberto y a las demás personas que ese día nos acompañaron. A veces pensamos en los sindicatos o cuando se nos viene a la mente los sindicatos, bueno, pues pensamos quizá en 2 o 3 en manifestaciones, en corrupción, en este tipo de cosas. Y de repente vemos este sindicato que en verdad me sorprendió, no nada más el trabajo que hacen, sino el empeño y la dedicación que le están poniendo, ¿no? O sea, justo pensar en cómo vamos a hacer para que estas personas, estas mujeres particularmente, que trabajan con nosotros, tengan una buena vida, ¿no? No hay, como bien decías, una parte que vulnerabiliza a una persona es cuando pierde contacto, ¿no? Con su familia. Entonces, esta idea de hacer el live chat o Skype, o no me acuerdo de qué manera se están comunicando, por computadora sí recuerdo, pero no recuerdo qué programa, el tener estancias infantiles para los niños, para que las mamás se vayan tranquilas a trabajar, ¿no? Sin importar el turno que les toque, porque decían incluso a aquellas mujeres que tienen hijos y que les toca el turno de la medianoche, bueno, pues no tengan que dejar encerrados a los niños, de repente con consecuencias que hemos escuchado y escuchamos a veces casi cada semana de los niños que se quedan encerrados y pasa algo y desafortunadamente pueden incluso hasta perder la vida. Y entonces para que todas estas niñas y niños puedan estar en un lugar seguro, puedan comer en un lugar seguro, etcétera, y también hacer que la madre esté bien, ¿no? O sea, me parece, en verdad, repito, el trabajo que están haciendo, esta parte de hacer casi labor policíaca. Sí. O sea, de hacer labor policíaca, pero además, y debe decirse y señalarse también, en términos generales no tenemos un sistema de protección a víctimas que alcance y que proteja y que cubra todas las necesidades hasta el último rincón del país.
Y creo, me parece, esa es mi impresión, creo que de manera muy consciente este sindicato que, bueno, vale la pena subrayar, pertenece a la CTM. De manera muy consciente este sindicato lo que hace es buscar apoyar, ok, no me voy a esperar a que venga el Estado o a que venga cualquier entidad responsable, apoyar a esta mujer que está haciendo o sufriendo tal situación. La apoyo. Que va un poco más allá, si no es que mucho más allá del objeto para el cual está creado un sindicato. O sea, sí, porque en realidad, y esto es una opinión muy personal, pero creo que cuando se tomó la decisión de permitir la libre asociación aquí en nuestro país y de decir, bueno, tales y tales características son las de los sindicatos y entonces vamos a luchar por los derechos laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, yo creo que nunca se previó una situación como la que se está viviendo, no nada más en México, sino en distintos países del mundo, ¿no? Sin embargo, contrario a lo que sucede con nuestras leyes, que de repente están rebasadas por la realidad, el sindicato dice, perfecto, pues no está dentro de mi estatuto, pero yo le entro y le apoyo, ¿no? Y esto me recuerda mucho en un curso en el Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, un consultor de la OIT que está en Ginebra hizo mención de una frase que a mí me encantó, tan simple como eso, ¿no? La prevención, el combate y la atención a víctimas de trata de personas no es responsabilidad exclusiva del Estado. Claro. Es responsabilidad de la sociedad en general. Y yo creo que es muy cierto. Si bien instancias como la Procuraduría, la CNDH y distintas instancias, para no dejar ninguna fuera, si bien es cierto, su trabajo está muy definido de acuerdo a la normatividad vigente, también es cierto que no nos podemos quedar de brazos esperando y viendo nada más los avances. Debemos involucrarnos y me parece que el trabajo que está haciendo el Sindicato de Maquiladoras de la CTM en Reynosa es un muy claro ejemplo de ello. Por supuesto, hay más actores de la sociedad civil, no nada más sindicatos que lo están haciendo, pero como no han estado en nuestro programa, pues entonces es al que mencionamos, ¿no? Para un poco a manera de conclusión, Diana, ¿qué te gustaría resaltar a ti de todo esto también en el marco del Día Mundial, contra el trabajo infantil? Me parece particularmente en el tema del trabajo infantil, las organizaciones, particularmente Infancia Común, Redim, Rirriqui también, fueron claves para poner un poco o sacar un poco cosas. Muchas veces hemos dicho que somos un grupo, de repente vemos a las mismas personas todo el tiempo, ¿no? Y sí, o sea, ya nos conocemos y, ay, tú eres de tal organización. Y el punto es sacarlo, y el punto es justamente, es una responsabilidad de la sociedad y todos nos tenemos que hacer cargo. Entonces, estas tres organizaciones, particularmente, todas las demás también, pero estas tres en particular, hacían la diferencia y nos hicieron ver esta diferenciación que hay entre el trabajo, particularmente de este año, que tiene que ver, la OIT lo pone para el trabajo doméstico, entre el trabajo doméstico y los niños colaborando en las tareas domésticas. Exacto. ¿No? Porque decían, bueno, pues es que... Entre el trabajo infantil y los niños niños y niñas que apoyan. Que apoyan, así es. Porque, bueno, pues es que van a decir, ay, pues es que mi hija o mi hijo, ay, ¿a poco no va a atender su cama? ¿O a poco no va a lavar los platos? No, o sea, no se trata de eso. Y justo eso me gustaría resaltar, esta división que hicieron entre la niña o el niño que está apoyando en las labores domésticas, y por otro lado, estas niñas y niños que están trabajando ahí con unas jornadas laborales impresionantes. Hoy escuchaba un noticiero y estaban diciendo, es que en la India estas niñas trabajan 15 horas al día y no les pagan.
Yo decía, pues sí, o sea, sí, efectivamente está sucediendo en la India, pero no tenemos que ir tan lejos, está sucediendo en nuestra ciudad, de donde ustedes nos estén viendo, en su ciudad está sucediendo. No, puede estar sucediendo en la casa de tu vecina. Claro, o sea, no tenemos que irnos hasta la India, y creo que también es algo que hemos resaltado o hemos querido resaltar en estos programas, ¿no? De repente el tema de trata de personas, de explotación, etcétera, lo vemos como algo muy lejano, como algo que, o si hablamos de nuestro país, algo que pasa en el sureste de nuestro país, ¿no? O sea, pero no en nuestra ciudad. No, y también, Diana, ahorita que mencionas que lo vemos así como algo muy lejano, precisamente la trata de personas lo vemos como algo que no me va a pasar a mí. No, jamás. A mí no me va a pasar porque, miren, fíjense que yo estudié. Fíjense que además, pues yo sí me informo, ¿verdad?, de los lugares a donde voy. Fíjense que la noticia es que si un tratante me ve a mí con cara de esta está buena para limpiar los pisos, pues es tan simple como eso, me está viendo como un objeto. No le importa si estudié, si no estudié, si soy de tal o cual creencia política, religiosa, o filosófica, no es una cuestión que le interese lo más mínimo. Todas las personas, niños, niñas, mujeres, hombres, de todas las edades, de todas las creencias, podemos ser víctimas de trata. Yo creo que eso, y yo sí quiero hacer énfasis en esa situación, hay que tenerlo muy presente, porque en la medida en la que estemos, diría mi papá, avispados y avispadas, así como muy truchas, digamos, es que son expresiones un poco que de repente son muy de allá, pero bueno, si estamos como muy atentos y muy atentas a esta situación, y si tenemos bien claro que podemos ser cualquiera víctima de trata, entonces no nada más nos vamos a cuidar a nosotras y nosotros mismos, vamos a cuidar nuestro entorno, vamos a cuidar a nuestras niñas y nuestros niños. Es muy loable y muy plausible el trabajo que se hace para atender a las víctimas, para rescatar a las víctimas, pero creo que no tenemos que llegar a rescatarlas. Creo que debemos de hacer un esfuerzo todavía mayor para prevenir y que no se tenga que rescatar a nadie. Eso particularmente me gustaría rescatarlo. ¿Alguna otra? Sí, justo ahorita, hablando de prevención, efectivamente cualquiera de nosotros puede ser víctima. Y no se trata de, entonces como puedo ser víctima ya no voy a salir a la calle. No, se trata de que hagamos, pues sí, ¿no? Porque es que por eso no me gusta hablar de esos temas porque son muy feos. No, se trata de que hagamos el problema nuestro. O sea, el problema no es nada más de las familias que desafortunadamente tienen dentro de su seno familiar a una persona que ha sido víctima. No se trata de eso. Se trata de que el problema es de todos y entonces solo todos y todas vamos a poder hacer frente a ello. Tenemos que trabajar en la prevención, por supuesto, y no dejar de lado que la prevención, y en algún momento Gendes también lo mencionaba, no es solo prevenir a la víctima, sino también prevenir al victimario. Tenemos que tener acciones para prevenir que niñas y niños contemplen como su futuro ser tratante o ser explotador o explotadora de algún tipo. Exacto. Tenemos que prevenir eso, o sea, tenemos que llegarle por todos los lados. Eso es como han podido ver en los distintos programas que hemos tenido, hemos tratado de llegar de diferentes puntos, ¿no? Desde los niños, es una mujeres, batalla de muchos hombres. frentes. Así es, tiene demasiadas aristas como para decir, bueno, es que nada más no, o sea, tantas aristas tiene como tantas aristas tenemos que atacar. Y bueno, un poco ya forma de conclusión, ahorita que decías tantas aristas que hay muchas formas de atacarlo. Una amiga dijo una frase hace un par de años que estaba yo platicando con ella, Gaby Espinosa, hay corazones para todas las causas. Sí. Entonces, habrá quien se interese más por la prevención, habrá quien se interese más por el combate, habrá quien se interese más por la atención a víctimas. La verdad es que en estas distintas fases de la trata de personas como fenómeno, hay cabida para todo el mundo. Sí. Y bueno,
Hay dentro de los esfuerzos que se realizan para prevenir la trata de personas y para generar conciencia en específico sobre la explotación sexual, hay una obra de teatro que se llama Objeto 600, que es un espectáculo que está inspirado en el libro Esclavas del Poder de Lidia Cacho, que si no lo han leído, se los recomiendo también para que tengan una entrada. Es un tanto difícil, pero bueno, es una entrada al tema y me lo voy a aventar muy rápido porque ya nos queda poco tiempo. El Objeto 600 es un collage escénico conformado por cuadros que nos remiten al complejo universo de la prostitución, trata de mujeres y lenocinio. Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, del 24 de julio al 4 de agosto, no se preocupen que les vamos a recordar después, se va a estar presentando en la Capilla en Coyoacán. Eso por un lado. Por otro, le agradezco mucho a una asidua televidente o internauta, a la licenciada Nujat Ponce, que cada jueves de manera puntual siempre nos ve. Muchas gracias. Muchas gracias, Nujat. Y bueno, por último, nos vamos a tomar un breve receso en el programa Rostros de la Trata. Así es. Vamos a seguir en interacción vía Twitter, Facebook, todos los medios. Escríbanos. Y también, bueno, pues invitarles a que los temas que ustedes quieran que tratemos, háganos llegar un correo, un tweet, un mensajito ahí en Face, y con todo gusto vamos a contactar a las personas que ustedes quieran que estén aquí para platicar sobre el trabajo que hacen. Y a continuación, no se pierdan el programa Respuestas con el licenciado Jorge Gaviño. Muchas gracias. Buenas noches. Thank you.